Hola, ¿cómo están? Muy buen día. A los que estuvimos en la oración, pues el día de ayer, ¿qué tal? Una práctica diferente, ¿verdad? Y quisiera decirles que lo que les voy a compartir hoy es algo apapachador o algo, pero no lo es tanto. Que siempre cuando pasan este tipo de predicaciones que van a escuchar a continuación, me hace recordar siempre algo que Dios nos dijo. Y es el que ama a su hijo, lo disciplina. Y qué mayor muestra de amor que disciplinar a un hijo. Si no quieres que se pierda, si no quieres que vaya por el mal camino, lo vas a disciplinar. Alguien que no te ama no te disciplina. Y sí, no me gusta empezar con noticias malas y que digan que siempre los ando regañando, pero créanme, el regaño siempre viene de allá para acá y después de allá para acá. Yo quisiera decir que es mi palabra, pero no lo es así. Dios puso en mi corazón la palabra y es por algo que nos lo está diciendo. Si bien estamos en una situación complicada y no nos gusta que nos regañen, a veces es necesario. ¿Por qué? ¿Y por qué les mencionaba la oración del día de ayer? Porque alguien mencionó, uno de los pastores después de la reunión de oración que todos vimos, comentó algo que me llamó mucho la atención y que me hizo estar totalmente seguro de lo que les voy a compartir el día de hoy. Y dijo que venía un avivamiento. Yo también lo creo y creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Si bien un momento complicado antes del avivamiento, pero a veces es necesario. ¿Para qué? Para que nos pongamos las pilas. Y el ponernos las pilas también implica este tipo de palabras. No solamente palabras de papacho, que si bien las necesitamos y hemos recibido bastante, también necesitamos estar listos para lo que viene. Porque ¿de qué sirve un avivamiento si viene nada más y se esfuma? Sino debe de permanecer y debe de permanecer en nuestros corazones. ¿No lo creen? Y bueno, voy a empezar con algo un poquito duro, pero viene en la Biblia. Y si viene en la Biblia, no es que lo diga yo, sino es que lo dice Dios para nosotros. Vamos a Romanos 2:23 y nos dice lo siguiente. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Palabras fuertes de Pablo hacia los romanos. Y iba dirigido especialmente a sus compatriotas judíos. Conocedores de la ley, sí desde pequeños, expertos, no había otros como ellos que la conocieran. Y decían que los gentiles blasfemaban por eso. Pero ellos se jactaban de que eran muy conocedores de la ley. Y yo les he mencionado muchas veces que no se trata de conocer la Biblia al revés y al derecho, de conocer todos los secretos, de ser unos expertos en la ley, en la palabra de Dios, sino se trata de vivirlo. Y a lo mejor tú no entiendes, o a lo mejor yo no entiendo todo lo que dice la Biblia, pero si vivo lo, lo poco que entiendo, entonces ha valido la pena todo. Acuérdense de una frase que dijo una escritora famosa, de que no te preocupes por lo que no entiendes, sino preocúpate por lo que entiendas para que lo lleves a cabo en tu vida. Y es aquí donde quiero profundizar. Y me llama mucho la atención cómo Dios ha estado hablando a nosotros con palabras que ya conocemos, que a lo mejor hasta de memoria no sabemos y a lo mejor algunos de nosotros hemos predicado. Y esta vez, la vez pasada, fue la oración y hablamos del Padre Nuestro. Nos hablaron del Salmo 23, un solo versículo, y que causó una prédica de mucho tiempo y yo creo que podrían seguirle. Y ahora voy a hablarles de una parábola que es, curiosamente, es una de las citas más conocidas en la Biblia. Y todos la conocemos. Y es la parábola del buen samaritano. ¿Quién la ha oído? Y tiene muchas cosas y seguramente ya estás pensando en el tema, pero vamos a verla en un punto de vista que seguramente no habías caído en cuenta.
Vamos a leerla, está en Lucas 10 del 25 al 37 y vamos a leerlo, por favor. Dice: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el maestro de la ley le está refiriendo Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Si quieres anotarlas y quieres verificar, algo que habían resumido la ley en estos dos versículos, en estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque si vas a amar a tu prójimo no le vas a robar, no le vas a levantar falso testimonio, etcétera, 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 ¿no? Todos conocemos también eso, ¿no? Y otra de las cosas que quiero enfatizar es de que habla de un hombre que conocía muy bien la ley, un experto en la ley. En algunas versiones dicen que fue un abogado. Era alguien que conocía muy bien la ley, como lo acabamos de leer en los primeros versículos. Y lo siguiente es que querían probar a Jesús. O sea que este hombre no venía con muy buenas intenciones, sino de lo habían buscado que cayera en algo. Y por eso le preguntaba esto, ¿no? Y contestó muy bien, obviamente al conocer la ley, la contesta muy bien. Sigamos con el versículo 28 y 29. Dice: correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Así como diciéndole a este hombre, así como que sí, bien, chido por ti. ¿Te la sabes? Pues hazlo, ya, con eso tienes asegurada la vida eterna. Pero este hombre se vio expuesto. Pensaba que le iba a decir otra cosa a Jesús o que no lo sabía. No lo sé exactamente. Pero este hombre todavía trató de ir más allá y dijo: el hombre quería justificar sus acciones, o sea, no parecer tonto. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y parecería curioso que un hombre que sea experto en la ley esté preguntando esto. Si yo ahorita les digo quién es mi prójimo, estoy seguro que inmediatamente me van a contestar. Y no es de que sepamos la respuesta, sino de qué intenciones la vamos a decir. Y es aquí donde vamos a ahondar un poco. Pero en aquel tiempo, cuando se hizo esta pregunta, había un debate muy fuerte entre los escribas y fariseos para saber quién era mi prójimo, aunque no lo crean. Judíos, maestros de la ley, mucha gente andaba discutiendo quién era mi prójimo, imagínense. Sí, ya tenemos la revelación, pero en aquel entonces habían dicho: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y la mayoría pensaba que su prójimo era su familia, su gente cercana, la gente de su círculo social, la gente de más de la iglesia. Y era el debate que tenían: hasta dónde llegaba lo de mi prójimo. Y lo que estaba buscando aquel experto en la ley, estaba buscando la palabra que ya seguramente tú ya pensaste inmediatamente de quién es mi prójimo. Estaba buscando que Jesús le dijera: todos somos el prójimo. Pero al haber dicho esto Jesús, hubieran tenido un motivo para atacarlo, que es lo que estaba buscando. Querían que dijera todos. Y al haber dicho esto, hubiera creado confusión y enojo por parte de los demás. Imagínense, vamos al equivalente de ahora. Es muy fácil decir todos, pero ese todos incluye a gente que no cree en Dios. Incluye a gente incluso que tachamos porque dice que es homosexual, que es lesbiana, que es de la comunidad LGBT. Incluye a los musulmanes que no creen en nuestro Dios. Incluye a gente que hace cosas horribles. Porque si nuestro prójimo son todos, pues ellos también están incluidos, ¿o no? Ese es nuestro prójimo, aunque algunos a lo mejor ya me estén viendo feo. Pero bueno, eso es lo que estaba buscando esta persona. Pero Jesús respondió de una manera diferente. Y vamos a leer esta parábola del buen samaritano, que a continuación lo comenta Jesús. Versículo 30.
Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Ya no la sabemos. Y no sé si a ustedes le pasa, pero a mí cuando esta parábola me la enseñaron, la conocí de pequeño, el enfoque era hacia haz las buenas obras a cualquiera que lo necesite. Y eran los malos de la película, eran el sacerdote y el ayudante del templo, el levita. En algunas versiones lo menciona así, en el griego está como levita. Pero hay algo más dentro de esta parábola que a veces se nos escapa. Y vamos a analizar un poquito, verso a verso, de esta parábola para darnos cuenta de eso. El primero fue la referencia que hace Jesús de el camino en el cual pasó de esta historia, que era de Jerusalén a Jericó. Es una distancia aproximada de unos 27 a 30 kilómetros más o menos, a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de una bajada, y dentro de esa bajada el camino había barrancas, era muy accidentado ese camino, pero aparte era el lugar preferido para los ladrones, para atacar a la gente. Una de las cosas también que era de ese camino es de que normalmente una persona no iría solo, siempre iría en caravana. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que ocurría en esos lugares. Así que era muy extraño que un hombre anduviera solo. También tenemos que notar eso. Otra de las cosas que tendríamos que notar dentro de esta parábola es de que Jesús no contestó la pregunta directamente. Y es más, aquí te va un dato curioso para tus datos para abrir plática y todo eso. Y es que a Jesús le hicieron cerca de 300 preguntas en todo su ministerio y solamente contestó 3 directamente. ¿Por qué? Y ahorita van a ver por qué. Esta es una de ellas y después ustedes averiguarán por qué. Porque el contestar sí o no o una respuesta a veces no tendría el impacto que tiene una historia como la que nos acaba de contar Jesús. Después habla de que un sacerdote pasaba por ahí de casualidad. Y no es extraño porque dentro de ese camino de Jericó era una ciudad sacerdotal, un lugar donde vivía la gente que servía en el templo. Entonces venía de Jerusalén, venía de estar en el templo y iba hacia su casa. Y también el ayudante del templo, que le estamos hablando los levitas. Ellos habían desempeñado ya su tarea y ya se iban a su casa. O sea, ya venían de trabajar. Y una de las cosas que nosotros siempre atacamos en esta parábola es de que ellos pasaron de largo, que ellos se hicieron a un lado y no lo ayudaron. Pero quiero que tengamos un poco de contexto de esto, porque es muy fácil atacarlos sin conocer la cultura judía. ¿Por qué? Ellos, como ayudantes del templo, tenían prohibido tocar a alguien muerto. No decía que estaba muerto, sino que estaba mal herido, pero si tú ves un mal herido de muerte casi a lo lejos, no te vas a saber si está vivo o muerto.
Si ellos lo hubieran tocado para decirle, oye, ¿estás bien?, hubieran sido condenados a ser impuros. Y durante 7 días no podrían hacer nada, tenían que llevar un ritual, no podían ser partícipes de las ofrendas del templo. Y quiero que veas todo lo que eso implica. No podían comer, no iban a recibir una paga por sus servicios y su familia iba a quedar desprotegida. No iban a poder trabajar, aunque servían en la iglesia, pues ese era su trabajo. Entonces, atacarlos sin conocer estos fundamentos realmente sería muy cruel de nuestra parte. ¿Por qué? Levítico 21 y Levítico 22 nos habla de esta imposición. Y no era una imposición como las leyes que sacaban algunos fariseos. Esto era una orden de Dios, que si alguien tocaba a un muerto, eso pasaría. Y a lo mejor estás pensando, bueno, pero no estaba muerto, se podían haber asomado y ver que respiraba. También decía que si alguien tocaba a alguien con secreciones de su cuerpo, fuera el que fuere, de hecho es muy explícita la Biblia cuando habla de eso, dice que también pasaba lo mismo, se consideraba impuro esta persona. Entonces, criticarlo nada más por criticarlo de que, ay no, que muy santitos, pues su ley estaba explícita, estaba muy bien clara en decir que ellos no podían hacerlo. Entonces cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Lo curioso es de que este hombre le había mencionado los versículos de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y eso está en Levítico 19, está un poquito antes, pero después le dice que no los toques. Entonces te pregunto yo, como diría por ahí un expresidente nuestro, ¿y ustedes qué hubieran hecho? ¿Obedecerían Levítico 19 o obedecerían Levítico 22? Y de nuevo, yo sé que me decir, no, pues es que primero es amar al prójimo. Sí, ahorita ya lo sabemos, pero en aquel entonces no era tan sencilla esa respuesta. Y lo peor, a lo mejor yo ya la tenemos la respuesta, pero si estás en una situación así, te insisto, tu familia va a pasar hambre, no vas a poder hacer tu labor y no vas a poder comer. Y aparte te van a tachar todos de impuro. No es una situación fácil. Y no es de que me ponga de defender a estas personas. Claramente yo estoy y pienso igual que tú. Ves a alguien en necesidad, lo vas a ayudar. Pero muchas veces no te ha pasado de que alguien en la calle huele mal, está mal presentado, se te acerca con un aliento del horrible y te pide una moneda. ¿Y tú qué haces? Espero que la mayoría haya respondido, pues le doy y lo ayudo y lo llevo a comer. Y si ves a alguien tirado herido, ¿qué haces? Sí me estoy dando a entender. A mí me ha pasado y a lo mejor yo soy el único que hace eso. De que lo veo y me da cosa y mejor me hago a un lado, me hago el loco. Como que dice, me paso a la banqueta y me voy del otro lado. Lo mismo que están haciendo estas personas. O a veces, no, y si me roba, estábamos en un camino donde seguramente de varios de las tretas eran, me hago el muerto, se acerca a preguntarme y ahí lo asalto. ¿Cierto? ¿Hay excusas? Claro que sí. Y muchas veces a lo mejor nosotros nos estamos comportando de la misma manera. Entonces, ¿obedezco Levítico 19? ¿Obedezco Levítico 22? Qué gran dilema, ¿verdad? Bueno. Siguiente, habla de que pasó un samaritano. Y me llama la atención que dice samaritano despreciado. Si ustedes saben un poquito de la historia de esto, los judíos y samaritanos se odiaban a muerte. Y para cualquier judío, samaritano era menos que un animal. Porque tenían muchas justificaciones y tenían muchísimas causas, lo pongo entre comillas, para odiarlos. Y hay algo otra dentro de esta historia muy raro, y es que un samaritano para que anduviera en ese camino era todavía muy raro. Y otra cosa más, el samaritano también iba solo, al igual que
la persona que fue atacada. Ahora, punto para el samaritano, ¿por qué? Porque él se la jugó, lo vio mal herido, lo vio medio muerto, y él sí se arriesgó a que quizás lo fueran a asaltar a él, pero fue movido a misericordia. Y este problema de los samaritanos y judíos se inició porque bajo el cautiverio judío, en una época, cuando empezaron a medio suavizarse las cosas, aunque seguían en cautiverio, los judíos empezaron a mezclarse con otra raza, con sus cautivadores. Y de ahí nacieron los samaritanos. Entonces decían, esta gente es impura. Primero a los otros los tachaban por traidores, porque se metían con con la gente que los tenía bajo sometimiento. Y a los otros pues no los querían porque se habían traicionado a su pueblo. Y pues el resultado, pues obviamente no lo querían. Y ese resultaron en los samaritanos. Y una de las cosas más, no sé si llamarle graciosas o triste, es que los judíos dentro de sus liturgias, dentro de sus reuniones, vamos a ponerlo en el tiempo de ahora, tenían un momento para maldecir a los samaritanos. ¿Sí? Así como lo oyes. Hagan de cuenta que una reunión como la nuestra. La alabanza, anuncios, la prédica, y antes de pasar a la siguiente parte, pues vamos a agarrar un tiempo para maldecir a los samaritanos. Y se tomaban un tiempo para maldecirlos. ¿Cómo la ven? Así era el odio, ya que para que dediques dentro de un lugar que representa santidad, que representa la ley de Dios, dedicaras un tiempo para maldecir a los samaritanos, pues está muy cañón. Imagínate que eso pasara, que dentro de nuestra reunión nos dedicáramos a maldecir y pone a la persona, a la raza, a la comunidad que te caiga mal. Suena absurdo, pero desgraciadamente muchas veces, muchos cristianos lo hacemos. Porque empezamos a condenar los que practican una condición que no nos parece. Y sí, está errada, sí, a Dios no le agrada, pero nos olvidamos que dentro de esa filosofía, dentro de esa creencia, hay gente. Y gente que vale la sangre de Cristo. Gente muy valiosa para Dios. Te digo, no es de que no estén bien o estén mal, sino de que a esa gente la estamos lastimando. Y no somos nadie para maldecir. Y si tú maldices a esa gente, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Sí, a Dios no le agrada lo que están haciendo, pero tampoco le agradaba lo que hacíamos nosotros antes de conocerlo. Y nos perdonó, nos dio una oportunidad. ¿Verdad que cambia totalmente? La justificación de los judíos para odiarlos, porque sí tenían su justificación y bíblica, era el Salmo 139, 21 y 22. No lo vamos a leer, aquí te lo dejo, ya sabes dónde, para que lo estudies. Pero aquí cometieron el pecado, el error que cometemos muchos de nosotros de sacar de contexto estos versículos. 21 y 22 era su justificación de Salmo 139 para odiarlos, pero se les olvidó leer el versículo 19 y 20, que son los anteriores, y el versículo 23 y 24, que son los que siguen. Y si no me crees, léelos, ya sabes, está en la Biblia. Y de hecho, era tanto el odio de los judíos hacia los samaritanos, que tenían un dicho, y era de que no podían ayudar a una mujer en labor de parto. No es de que se los impidieran, pero ellos decían que no le iban a ayudar, porque el ayudar a una mujer a traer a luz a su hijo, que fuera samaritana, haría que trajeran a otro samaritano más. Y pues eso no podía ser. Suena muy cruel, ¿verdad? Suena muy feo, pero así era. Traer otro gentil al mundo, guácala. Qué feo, ¿no?
Y así que cuando pregunta a quién se refiere al prójimo, pues ya viste que le estaba calando a aquel conocedor de la ley, aquel experto de la ley. Y este samaritano dice que fue movido con pasión, se acercó, limpió y alivió sus heridas con vino y aceite de oliva, que lo vendó, que lo subió a su burro y que lo llevó a una posada. Aceite y vino era algo que se usaba muy comúnmente en aquel entonces. Y los viajeros normalmente esto lo traían, bueno, se cree que lo traían como un kit de primeros auxilios. ¿Por qué? El vino servía como antiséptico y ayudaba a que las heridas no se fueran a infectar. Y el aceite ayudaba a aliviar todo lo que traía y a sanar las heridas directamente. Samaritano fue movido a compasión. Ahora, quiero que te pongas a ver algo en claro. En esta versión menciona que fue un judío el que sufrió el ataque, pero en las demás versiones no se menciona la nacionalidad de él. Ahora, si te acuerdas muy bien de los pasajes bíblicos donde habla sobre samaritanos y judíos, simplemente Jesús inmediatamente se identificaba cuál era su nacionalidad. ¿Por qué? Por la forma de vestir, por la forma en la que se arreglaban, y hasta la manera de hablar, ¿no? Nosotros distinguimos a otra nacionalidad, simplemente hasta de otro estado, cuando hablan. Los del norte dicen que hablan cantadito, los del centro, y los del sur dicen que igual, y bueno, todos hablamos cantadito, ¿no? Hablamos diferente. Entonces era fácil identificarlos, pero aquí quiero que te des una idea. Este hombre estaba medio muerto y no tenía ropa. Lo primero que dice es que no tenía ropa. Entonces era muy difícil identificar la nacionalidad. Aquí menciona en esta versión que era judío, pero en otra no se sabe. Vamos a suponer que era un judío, pero este samaritano no le importó. Sí, a lo mejor no lo sabía porque no había cómo identificarlo, no traía su credencial de lector ni nada, ¿no? Pero se estaba arriesgando, porque del mismo odio que había de judíos a samaritanos, había de samaritanos a judíos. Entonces, se estaba arriesgando que también su pueblo o sus conocidos le dijeran que era un traidor. Pero no le importó y lo ayudó. Él hizo lo correcto. Después de que lo llevó y le alivió sus heridas y lo curó, al siguiente día dice que fue con el encargado de la posada y le dijo, toma estas 2 monedas de plata, que son 2 denarios, que equivaldrían a 2 días de trabajo, un denario por cada día de trabajo, una moneda de plata por cada día de trabajo. Y le dijo, cuida de este hombre y si los gastos exceden de lo que te estoy dando, no hay bronca, en el siguiente viaje yo te lo pago. Aquí hagamos un paréntesis. Este samaritano seguramente tenía una línea de crédito buena, ¿no? Era un buen samaritano, era una persona que tenía recursos. No, que imagínate así de como, ay, sí, cuídalo y si se pasa luego me lo pagas, pues como que no suena muy coherente, ¿no? De nuevo, si podemos ver esto del nivel que tenía este samaritano, ¿no crees que aún así, teniendo un rango bueno, una posición acomodada, el que se haya preocupado por esta persona tiene también mucho valor? Ahí te la dejo. Después, versículo 36 menciona, Jesús avienta la pregunta directa a este cuate para responderle eso de quién es mi prójimo. Dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le preguntó Jesús. Dice, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Y no sé si aquí te habías dado cuenta de algo. Este hombre experto en la ley no le dijo el samaritano. ¿Cómo dijo? El que mostró compasión. Imagínate el odio que le tenía
los judíos a los samaritanos, que ni siquiera pudo decir la nacionalidad de este personaje. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces ni siquiera puedes pronunciar el nombre de la persona que odias. Algunos será su ex, algunos será alguien que les hizo daño, algunos simplemente porque piensan distinto que tú. Casi dices, en esta casa no se menciona ese nombre jamás. Pues aquí vemos un claro ejemplo de eso. No pudo mencionar siquiera el samaritano, dijo el que mostró compasión. Y es aquí donde me quiero enfocar más que en todo lo demás. ¿Por qué? Imagínate este cuate las intenciones que tenía para hacer caer a Jesús y que de repente le haga mostrar quién es su prójimo realmente. El prójimo era el samaritano. Sí, podríamos pensar que era obvio y la historia así va, de hecho a eso es lo que quiere decir. Pero aquí más que demostrarle que era todos, porque es muy fácil decir todos son mi prójimo, aquí te está poniendo a la persona que más odias, a la persona que tienes ese problema por llamarle por su nombre. Yo hace tiempo tenía muchos problemas para decir el nombre de una persona que yo pensé que no odiaba, pero después ya me di cuenta que decía le tengo rencor, porque ni siquiera puedo pronunciar su nombre. Dios me fue curando poco a poco y me gustaría decirte que fue hace poquito y que por eso te estoy compartiendo, pero no, ya tiene rato. Pero cuando volvió a traer Dios esta palabra a mí, me di cuenta el por qué me costaba tanto trabajo simplemente decir su nombre. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el mes pasado pasó algo que le llaman el mes del orgullo LGBT. Y yo sé que mucha gente, y principalmente, y lo digo con mucha pena, cristianos, le tienen muchas cosas a ellos. Los atacan, les dicen de cosas. Y me gustaría algún día hablar sobre eso bíblicamente. Y de nuevo, no digo que esté bien o mal, porque lo sabemos claramente. Pero ¿por qué atacamos a las personas? Ellos son nuestro prójimo. Y lo que más me saltó cuando Dios me trajo de que habla de esto fue de que alguien se me acercó y me comentaba de que había ido a la calle, no sé por qué, si deberíamos estar en nuestra casa, pero bueno, y que había visto a muchas parejitas de esta comunidad. Y me lo mencionaba con asco, me lo mencionaba con odio, y me dio mucha tristeza, porque me reflejé en ellos. No porque yo les tenga a ellos, pero me doy cuenta de que así me veo cuando hablo de la gente que no cree lo mismo que yo. Y es muy triste ver a un hijo de Dios hablando así. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener compasión. ¿Por qué? Porque ellos son nuestro prójimo. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Importante. Amarás a tu prójimo. Y este maestro, este experto en la ley, sabía esto, pero le tenía repudio al samaritano. Qué paradoja, ¿verdad? Y les digo, ahorita es muy fácil decir, hay todos y sí, pero ¿sí te habías puesto a pensar esto? De que el prójimo es la persona que más odiamos. Es que me hizo, no importa lo que te haya hecho, yo te dije, los judíos tenían la justificación bíblica para tenerle repudio a esta raza. Pero se les olvidaba haber leído los versículos anteriores. Lo mismo, ¿cómo estás leyendo la Biblia? ¿A tu conveniencia? ¿O realmente queremos aplicar lo que nos quiere enseñar Jesús? Y tú podrás decir, estás
transgiversando, Samson. Estás sacando cosas de donde no lo son. Bueno, a lo mejor, pero te reto a que tú lo leas en la Biblia, que lo busques en la Biblia. Y no para demostrarme que estoy equivocando, sino para tú realmente darte cuenta si lo estoy o no. ¿Por qué me siento tan seguro al decírtelo? Primera, porque Dios fue el que me puso esto en mi corazón. En segunda, porque pensé que era una idea loca mía. Y me puse a investigar un chorro. Mucho. Tenía miedo realmente, te lo digo, de que fuera una idea mía. Leí cerca de 40 comentarios bíblicos sobre esto. Me fui a la historia, revisé si fuera cierto o no todo esto. Y simplemente, más que sacar la letra, me di cuenta cómo hubiera actuado Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús después nos lo muestra. ¿Cuándo? Cuando habla con una samaritana, ¿se acuerdan? Cuando otro lo hubiera volteado, cuando otro lo hubiera hecho caso, cuando otro lo hubiera atacado, él habló con ella y le tuvo compasión. ¿Qué más ejemplo que ese? Y es que muchas veces ponemos nuestro conocimiento de lo que está bien o está mal sobre el amor de Dios. Simplemente debemos de amar. Y te digo, no importa que estén equivocados o no, eso es lo de menos. Y además no somos quien para andar diciéndole eso. Pero sí para demostrar el amor de Dios. ¿Por qué? Ya te lo dije, esas personas tienen un alto valor. ¿Cuál? La sangre de Cristo. Sí, así como la tuvo para salvarnos a nosotros, también la tuvo para salvarlos a ellos. Y aquí es donde te pregunto, ¿tú tienes el valor para decir el nombre de esa persona que odias, de esa ideología que odias? La ideología puede estar bien, pero no tiene nada que ver con las personas. Están equivocadas, sí, así como tú lo estuviste, así como yo lo estuve equivocado. Si queremos que este avivamiento que viene valga la pena y que todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos orando tenga algún sentido, busquemos cumplir estos dos mandamientos y amar a nuestro prójimo, ya sabes también quiénes son. Y lo mencionan en muchos lados de la Biblia. Uno muy claro, ¿de qué sirve que ames a los que te aman? Mejor ama a tus enemigos. ¿Ya te das cuenta por qué empecé con estos versículos? Y vamos a leerlos de nuevo, Romanos 2, 23 y 24. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. 24, y el más fuerte y el que quiero resaltar más. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Muchas veces nosotros somos la más grande piedra de tropiezo para que la gente se acerque a Dios. Y eso es muy triste. Avivamiento no es solamente que nosotros estemos gozándonos y viendo milagros aquí y allá entre cristianos, sino es que más gente venga a los pies de Jesús. A eso se nos mandó. ¿Qué estamos haciendo para hacer eso? ¿Estamos siendo como el samaritano o no? Y lo peor, conocemos la Biblia, la leemos, nos reunimos, estamos en oración todos los días, pero no estamos siendo movidos a compasión. ¿De qué nos servirá? ¿Cómo ven? Los dejo con este pensamiento. Sí, a lo mejor fui un poquito duro, pero les digo, es un exhorto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver el rostro de Jesús? Y seguramente pues, todo el mundo dice que sí, claro que sí. Jesús nos narra una parte donde nosotros vamos a poder verla.
Y yo sé que hace poco nos predicaron sobre la venida de Cristo y todo. Y van a decir, ahí es cuando lo vamos a ver. Y yo te digo, ¿para qué te esperas tanto? Tú me dirás, entonces, ¿cómo? O sea, ¿lo puedo ver antes? Hay una parte donde dice dónde lo podemos ver antes. Y no sé si te habías dado cuenta. Jesús dice, y aquí te voy a dejar la cita para que lo cheques, que cuando llegue el momento va a venir con nosotros y no me van a decir gracias por aquel vaso de agua que me diste, gracias por alimentarme cuando estaba en la cárcel, gracias por muchas cosas. Y nosotros vamos a decirle, oye, tú eres el rey del universo, o sea, ¿cómo carajos nosotros vamos a hacer algo por ti? Y Jesús nos va a responder, cuando hiciste esto por nuestros pequeños, y por pequeño no quiere decir que la gente más de menor edad, no, habla de aquella gente que todavía no conoce del Evangelio del todo o que no lo conoce. Cuando hiciste esto por ellos, me lo hiciste a mí. ¿Quieres ver el rostro de Jesús? Entonces, sea un buen samaritano. ¿Me explico? Trata a tu prójimo así. Y el prójimo ya vimos, la persona que odias. También es tu prójimo. Tenemos que tener compasión y ir sobre de ellos. Y de esta manera vamos a estar viendo el rostro de Jesús. Increíble, ¿verdad? Hace poco, y les voy a dejar aquí la tarjetita de la predica donde se los comentaba, de unos monjes que trataban muy bien a los peregrinos y le preguntaron, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? O sea, ni me conoces ni nada. Y su ideología era de que nosotros vemos el rostro de Jesús en cada peregrino. Entonces no te estamos sirviendo a ti, estamos sirviendo a Jesús. Si tú haces esto con todos desde esta perspectiva, no le estás sirviendo a Samson, no le estás sirviendo a X o Y o Z, le estás sirviendo a Jesús. Y si le sirves a Jesús, estás viendo su rostro. Es la manera más fácil. Les digo lo que siempre para mí ha sido desde hace muchos años. No te esperes a la venida de Jesús, no te esperes a que ya estemos allá en el cielo. Empieza a hacerlo desde ahorita, empieza a disfrutarlo desde ahorita. ¿Quieres disfrutar el rostro de Jesús? Bueno, ya te dije. Y eso incluye a aquellas personas a las que odiamos. ¿Estamos? Y bueno, mucho que pensar, ¿verdad? Quiero que tomes un tiempo para meditarlo. Ponle pausa al video y medita con Dios. Medita con Jesús y dile, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? A lo mejor sí yo estoy loco. A lo mejor no era las palabras que tenía que usar, pero vea con Dios y pregúntale. Repasa estas partes y Dios te va a dar la sabiduría para aplicarla como debe de ser. Tómate un tiempo y créeme, empieza a hacer esto. ¿Va a costar trabajo? Claro que sí, pero va a valer la pena. Yo ya comencé, cuesta mucho trabajo, pero sí vale la pena. ¿Ok? Y bueno, seguimos con los anuncios parroquiales. Aquí no nos vamos a detener a insultar a una comunidad o algo. Muchas gracias por acompañarnos en la oración, todos los que se han conectado. Comentábamos Noemí y yo de que ahora se conectan más en la oración que en las prédicas. Qué bueno, porque es un momento de buscar a Dios y qué mejor que juntos. Y ahora con la familia de Visión Internacional. Recuerda, de martes a sábado a las 8 de la mañana. Les diría que de 8 a 9, pero no, luego nos colgamos y nos vamos hasta 9:30 o algo. Los esperamos. Van a estar transmitidas por los canales que estás viendo esta predicación todos los días. Así que los esperamos ahí. Y recuerden, el martes es a las 8 de la noche.
Es la reunión de oración de nosotros de Visión Cristiana Ciudad de México. Ahí los esperamos. En la página está el link donde lo puedes ver. Aquí está apareciendo la tarjetita de donde puedes ir para que puedas ver dónde y cómo unirte con nosotros a la oración. Y también te recordamos que el número de cuenta donde puedes hacer tus donativos, tus ofrendas y tus diezmos. Gracias a todos los que lo están haciendo, y a los que no, pues sigamos orando y pidiéndole a Dios por esa provisión. Y si no lo haces porque no te nace o algo, bueno, también sigue orando y preguntándole a Dios si lo debes de hacer o no. Te podría dar citas porque sí lo debes de hacer, pero mejor pregúntale a Dios, ¿no crees? Y Él te va a dar la respuesta. Pero hay veces que necesitas leer la Biblia para que sepas esa respuesta. ¿Ok? Y bueno, mucho que pensar y amemos a nuestro prójimo. ¿Ok? Que Dios te bendiga.